Usted sabe lo que le voy a decir, usted está bien. Si usted me está escuchando, usted escucha este mensaje. No crean que Farruko se quitó y es que se convirtió y es más religioso. No, es que Farruko tuvo un encuentro con Papá Dios y lo hizo buscar el fondo, pesar el piso. Me dijo, recuérdate de dónde te saqué. Recuérdate de dónde me pediste. Todos somos pecadores, lo dice la Biblia, aquí no hay ningún bueno. Hemos recibido este vídeo acerca de este cantante de reggaetón llamado Farruko, que sorprendió estos días al predicar la palabra de Dios, pedir perdón por la letra de sus canciones y por sus actitudes a lo largo de su carrera durante un concierto desarrollado en Miami. El cantante urbano anunció públicamente su nuevo interés espiritual al convertirse al cristianismo. Bueno, sin duda ha causado gran asombro entre sus millones de seguidores y también por miles de cristianos que se admiraron de su conversión, pues su exitoso tema Pepas habla del consumo de drogas para disfrutar de noches de euforia en discotecas y que en este último concierto pidió disculpas por la letra de estas canciones. Una parte de lo que dijo expresó lo siguiente: hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas. Tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número 1 del año, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número 1, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos. Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño, y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano, porque el amor empieza por el perdón. Luego de las declaraciones de este cantante salieron tanto cristianos como no cristianos a dar su punto de vista, y en eso hemos visto dos situaciones algo preocupantes dentro del círculo evangélico con esta situación, y que lo hablaremos en otro vídeo. Ahora la pregunta que nos hacen es si realmente se convirtió al cristianismo este cantante, y cómo saber si es o no un cristiano más, o será acaso otro que solo se autodenomina cristiano solo para ganar popularidad y dinero como muchos otros personajes famosos lo hicieron y lo hacen actualmente. Sabemos que los frutos van a demostrar con el tiempo si una persona es salva o no. Mas sabemos que si realmente Dios eligió a este ex cantante, sabemos también que por un alma arrepentida hay fiesta en los cielos, dice la palabra. La conversión se produce cuando un pecador se vuelve a Dios con fe arrepentida. Se trata de un giro completo, un cambio absoluto de dirección moral y volitiva. Este cambio radical es la respuesta que el Evangelio exige. Se trata de voltearse internamente del pecado a Cristo. Aunque no es un trabajo que el pecador realiza por sí mismo, el arrepentimiento genuino sin duda producirá buenas obras como fruto inevitable, como está escrito en Mateo 3:8. Aquellos que se han arrepentido verdaderamente de pecado nunca regresan a la práctica del mismo, de tal manera que viven en una vida de pecado como lo hicieron antes. Y cuando alguno de ellos, después del arrepentimiento, regresan a una vida de pecado, es una señal evidente de que su arrepentimiento no fue el tipo correcto. Charles Spurgeon dijo algo bastante importante: debe haber un abandono del pecado verdadero y en hecho, y un volverse a la justicia en acto real y obra en la vida diaria. El arrepentimiento, con toda seguridad, debe ser total. ¿Cuántos dirán: Señor, yo renunciaré a este pecado y al otro, pero hay ciertos deseos pecaminosos a los que me debo aferrar? Oh, señores, en el nombre de Dios, permítame decirles, no es el dejar un pecado, 50 pecados, lo que es el arrepentimiento verdadero. Es la renuncia solemne de todo pecado. Si tú albergas una de esas serpientes malditas en tu corazón y dejas las demás, ese único deseo, como una gotera en un barco, va a hundir tu alma. No pienses que es suficiente dejar tus vicios externos. No pienses que es suficiente cortar los pecados más corruptos de tu vida. Es todo o nada lo que Dios demanda. Arrepentíos, dice Él, y cuando Él te llama a arrepentirte, Él quiere decir arrepiéntete de todos tus pecados. De otra manera, Él nunca puede aceptar tu arrepentimiento como real y genuino. Todo pecado debe ser dejado. De otra manera, nunca tendrás a Cristo. Toda transgresión debe ser renunciada. De otra manera, las puertas del cielo deben ser cerradas en contra de ti. Recordemos entonces que para que el arrepentimiento sea sincero, debe ser arrepentimiento entero. El arrepentimiento verdadero es un volver del corazón como también de la vida. Es entregar el alma entera a Dios para que sea suya por los siglos de los siglos. Es renunciar a los pecados del corazón como también los crímenes de la vida. Y creemos que Charles Spurgeon nos respondió a esta pregunta que nos hicieron.
Si tú eres cristiano, ora por este hombre que declaró arrepentirse de su vieja vida y que Dios muestre los frutos de este excantante para que así pecadores como santos puedan ver los frutos de Farruko y poder discernir con claridad el testimonio de vida que va a ofrecer. Oremos también por muchos que hoy son y han conocido del Señor, aunque no sean tan anunciados a los cuatro vientos como en esta situación. Sea Dios quien guarde sus almas y los conduzca por el camino de sus sanas palabras y ponga hombres piadosos que sepan conducir a estas ovejas del rebaño. El pastor John MacArthur nos habla y enseña cómo podremos identificar si una persona volvió a nacer realmente o todo lo contrario. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Escuche, si realmente estoy huyendo de la ira venidera, si ustedes realmente son víboras que están huyendo delante del fuego, permítanme ver el fruto de su verdadero arrepentimiento. Enséñenme que es genuino. ¿Y cuáles son los frutos de arrepentimiento? ¿Una vida transformada? Ese es el fruto de arrepentimiento. En Hechos 26:20 dice el apóstol Pablo, respondiendo al rey Agripa acerca de su ministerio, dijo que él iba por todo Damasco, Jerusalén, las fronteras de Judea, después a los gentiles, para que se arrepintieran y se volvieran a Dios, y ahora escuche esto, e hicieran obras dignas de arrepentimiento. Usted tiene el fruto de arrepentimiento ahí. Usted tiene las obras de arrepentimiento en Hechos 26. ¿Cuáles son? Observe Lucas 3 y se las voy a enseñar. El mismo discurso de Juan, como lo registra Lucas. Permítanme ver la legitimidad de su arrepentimiento. ¿Realmente están huyendo de la ira venidera? Permítanme ver el fruto. Y lo puede ver, versículo 7, él dice, generación de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira venidera? Traed, versículo 8, por tanto, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son? Pasa al versículo 11, versículo 10. Y la gente dijo, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el fruto de arrepentimiento? Él les dijo, versículo 11, el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene ninguna. El que tiene alimento, haga lo mismo. También vinieron los publicanos, los recaudadores de impuestos, para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no demandéis nada más de lo que les es designado. Y los soldados también demandaron de él, diciendo, ¿qué haremos? Él les dijo, no hagan violencia a ningún hombre, ni acusen a nadie falsamente, y estén satisfechos con su sueldo. Ahora, eso es bastante simple, ¿no es cierto? Ahora usted puede regresar a Mateo. Lo que está diciendo ahí es que debe haber un cambio en su estilo de vida. Deje de hacer lo que solía hacer. Hagan cosas justas, no cosas injustas. Sea amoroso y amable y comparta. Él les dice a los fariseos y saduceos, si ustedes tienen 2 túnicas, denle una a alguien. Y si tienen comida, dénsela a alguien que tiene hambre. Permítanme ver algo en su vida. Eso es exactamente lo que Santiago dice. La fe sin obras es que muerta. Usted nunca probará el verdadero arrepentimiento a menos de que el fruto del arrepentimiento y la obra de arrepentimiento sea visible. El verdadero arrepentimiento manifestará una vida cambiada. Y hay una pequeña palabra hermosa aquí. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esa palabra griega que significa del mismo peso. En otras palabras, debe haber obras que son del mismo peso con el arrepentimiento para que puedas saber si es legítimo. Y esto no era una realidad en ellos, y él lo sabía, y ellos lo sabían, y todo mundo que los rodeaba lo sabían. Y entonces, él los confronta. Si ustedes vienen aquí con arrepentimiento genuino, veámoslo entonces. Veamos su vida cambiada. Eso es lo que he estado diciendo durante tantos meses, y creo que en los últimos 2 años lo he estado diciendo. Cuando todas estas personas vienen aquí y dicen, ya nací de nuevo, y lo único que puedo oír es a Juan diciendo, muy bien, entonces muéstrenme los frutos del arrepentimiento. Muéstremelos. Ese es el mensaje. Ahora ellos sabían lo que era el verdadero arrepentimiento. Dice usted, bueno, quizás ellos no sabían. Oh, sí, lo sabían. Escuche, esos judíos conocían el arrepentimiento. Ellos lo saben de adentro hacia afuera y de cabeza. El arrepentimiento era parte de su vida, era central para su manera de pensar. Era un elemento central en su teología, central en el Antiguo Testamento. Jefe Moore escribió, y cito, que Dios de manera plena y libre quite el pecado de un penitente es una doctrina cardinal del judaísmo. Fin de la cita. Los rabinos mismos lo dijeron, y cito, grande es el arrepentimiento porque trae sanidad en el mundo. Grande es el arrepentimiento porque alcanza el trono de Dios. La ley fue creada 2000 años antes de la creación, los rabinos dijeron, pero el arrepentimiento fue creado antes de eso, dijeron ellos. Los rabinos dijeron, y cito, un hombre puede disparar una flecha por unos cuantos metros, pero el arrepentimiento alcanza el trono de Dios. Y para los judíos, decían los rabinos, el arrepentimiento es el camino a Dios. Fin de la cita. Y de nuevo Moore lo dice, y cito,
El significado transparente primordial del arrepentimiento en el judaísmo siempre ha sido un cambio en la actitud de un hombre hacia Dios y en su conducta, una reforma moral y religiosa del individuo. Fin de la cita. Ellos sabían todo eso. Ellos sabían lo que era el verdadero arrepentimiento. Maimónides, ese gran erudito judío de la época medieval, define el arrepentimiento en términos judaicos tradicionales con estas palabras, y cito: ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es que el pecador deja su pecado, lo saca de sus pensamientos y resuelve de manera plena en su mente que nunca lo volverá a hacer. Fin de la cita. Siempre habían tenido esa perspectiva. El Antiguo Testamento literalmente estaba cargado de palabras llamando al judío al arrepentimiento, a cambiar su vida, eliminar el pecado y en lugar del pecado establecer la justicia. ¿En qué está confiando usted? ¿En qué está usted confiando para su salvación? Los fariseos confiaban en sus obras, su justicia personal. Eran buenos. Ellos guardaban todas las reglas religiosas. Los saduceos, simplemente ellos iban a disfrutar de la vida mientras podían. Ellos no se preocupaban por el futuro. Todo era aquí y ahora. Pero juntos eran arrogantes porque pensaban que habían heredado el reino. Después de todo, eran hijos de Abraham. Y usted sabe, oigo eso de gente el día de hoy solo que lo dicen de esta manera. ¿Por qué? Si yo básicamente soy bueno, Dios nunca me haría eso o me enviaría al infierno. Él nunca haría eso. Y el hacha ya está puesta a la raíz de su árbol porque ellos nunca han hecho frutos de arrepentimiento, un fruto que manifiesta conversión genuina, confesando pecado y reconociendo a Jesús como Rey.